Lo último que tenemos que ver de estructura de Lewis es el tema de las limitaciones. Con esta estructura de Lewis vamos a tener la información necesaria para poder ver qué elemento se une con cada, qué átomo se va a unir con cada uno. Lo que no nos está diciendo es en qué posición del espacio está ubicado cada átomo. ¿Sí? Yo voy a dibujar la molécula con Lewis en el papel, con una raya, o sea que lo voy a tener que dibujar en 2 dimensiones. Pero nosotros sabemos que los átomos, igual que los cuerpos, ocupan un espacio, y entonces están en 3 dimensiones. La estructura de Lewis no me sirve para no me da esa información de en qué posición, digamos, está ubicada cada uno de los átomos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros el agua la dibujamos como si fuera una especie de montaña, o sea, el oxígeno arriba y los 2 hidrógenos hacia abajo, medios inclinados. Ahora, ¿por qué los dibujamos así? Y no dibujamos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, todo horizontal. Bueno, con la estructura de Lewis yo podría dibujar el agua todo horizontal. Dibujo un hidrógeno, un enlace, un oxígeno, un enlace y otro hidrógeno. Estructura de Lewis está bien hecha. Ahora, la realidad es que el agua no tiene esa forma en el espacio. Entonces, nosotros necesitamos de alguna otra manera poder determinar cuál es la posición en el espacio de esos átomos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En el dibujo está el tetracloruro de carbono, pero lo vamos a dejar ahí, después vemos. La teoría que nos ayuda a sortear esta limitación de la ley de Beer, de la ley de estructura de Lewis, es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia, la TREPEV. Esta teoría asume que los electrones de valencia se repelen entre sí. Eso es obvio porque son todas cargas negativas. Entonces, la forma o geometría tridimensional de una molécula va a ser aquella en la que se den las mínimas repulsiones entre los electrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el dióxido de carbono, oxígeno 2, dióxido de carbono, en el primer caso, su estructura va a ser lineal, ¿sí? Ahora, si yo tengo en el caso del azufre, dióxido de azufre, va a estar inclinada, va a haber un ángulo, y eso se va a dar porque el azufre, en ese caso, que no están dibujados en este dibujito, pero que los podríamos, si le hacemos la estructura de Lewis, vamos a ver, tiene electrones de valencia sin enlazar, y así se van a poder ir dando las diferentes estructuras que nosotros tenemos, y que bueno, después hay una tabla que nos da todas las opciones. ¿Cómo podemos hacer para dibujar a partir de la estructura de Lewis y tener una idea de cómo se va a ubicar los diferentes átomos en el espacio? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la estructura de Lewis de la molécula. Imagínense el agua, ustedes dibujan hidrógeno, guión, rayita, o sea, el enlace oxígeno, el enlace hidrógeno. Después contamos el número total de pares de electrones alrededor del átomo central. En el caso del agua dijimos que teníamos 2 pares de electrones sin enlazar. Acomodamos espacialmente los 2 pares de electrones para minimizar la repulsión. Estos pares de electrones van a ser los que estén más alejados, lo más posible entre ellos, ¿sí? Y van a hacer que, que los hidrógenos se muevan hacia abajo, o según como lo dibujemos, para que estén más lejos. Contamos los enlaces múltiples como una sola región, o sea, no importa si es un doble enlace, un triple enlace o un enlace simple. Para la TREPEV es un solo enlace. Y después tenemos que la intensidad de repulsión va a ser un par libre con otro par libre, es el que más repulsión tiene. Un par libre con un par de enlace es el que le sigue, y entre 2 pares de enlace es lo que menos repulsión va a tener, ¿sí? Entonces esto es lo que nos va a ir limitando o organizando
la ubicación de los átomos en el espacio dentro de una molécula. Por ejemplo, acá vemos el que tiene un ángulo de 104 es el agua. Los dos pares de electrones libres son los que están marcaditos con celeste, son los que están más alejados entre sí, y la repulsión que generan esos pares de electrones con los hidrógenos hace que la unión entre el ángulo entre hidrógeno y hidrógeno, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno, sea menor que en los otros casos en donde hay menos pares de electrones libres. Entonces ahí se puede ver cómo los pares de electrones generan mayor repulsión que los enlaces en sí. Acá tenemos un ejemplo del amoníaco, el NH3. Nosotros dibujamos la estructura de Lewis, en donde dibujamos las líneas para las uniones y los dos puntitos que son el par de electrón libre sin enlazar. Después tenemos que hacer el dibujito a través de la TREPEB, en donde nos muestra que el par de electrón libre va hacia arriba, está más alejado de todos los otros enlaces y que genera una repulsión en cada uno de esos enlaces. Y de esa manera tenemos que los hidrógenos quedan como hacia abajo, nos queda una especie de tetraedro. Y esta es la tablita que yo les decía, en donde podemos ver cómo se van a ir ubicando los elementos o los átomos en una molécula. Todo de qué depende del número de pares de electrones que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el caso de si yo tengo dos pares de electrones, esos dos pares de electrones van a estar o enlazados o no enlazados. Entonces ahí los puedo dibujar. En el caso de tener los dos enlazados, por ejemplo el dióxido de carbono, entonces siempre mirando el átomo central, ¿sí? Voy a tener una molécula lineal. En el caso de tener tres pares de electrones, tengo dos opciones, o los tres enlazados o dos enlazados y uno sin enlazar. Entonces ahí se me van a surgir las dos opciones que yo voy a tener de formación geométrica o del espacio, de la ubicación espacial en cada una trigonal plana o una angular. En el caso que tenga cuatro pares de electrones, como por ejemplo ahí está el ejemplo del agua, yo voy a tener los cuatro pares de electrones enlazados, tres enlazados y uno no enlazado, o 2 y 2. Entonces, en función de eso, voy a tener las diferentes estructuras espaciales de las moléculas. Y así puedo seguir con 5 pares de electrones o con 6 pares de electrones. Ustedes tienen ahí para ver. Así que, digamos, tenemos para divertirnos. Yo no quiero que ustedes se acuerden el nombre de cada una de esas estructuras. Lo que sí quiero es que tengan una noción de que no van a ser en una línea recta, ¿sí? Si tengo pares de electrones sin enlazar, siempre lo más probable voy a tener alguna estructura diferente a una línea recta. Otra preguntita que siempre o muchas veces pregunto en exámenes finales son: ¿por qué si yo tengo moléculas con enlaces polares puedo tener moléculas que no son polares? Y esto se debe muchas veces a la geometría espacial, a esto mismo, a la TREPEB. Por eso es importante que tengan una noción. Entonces, yo puedo tener moléculas que tienen enlaces polares, pero que al mismo tiempo esas moléculas tienen un eje de simetría y son, digamos, compuestos formados por los mismos elementos. Entonces, de esa manera digamos, se anulan, ¿sí? Esas polaridades, y por ende una molécula que tiene enlaces polares puede ser no polar. Ejemplo más fácil de eso es, por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo dibujamos y es una molécula lineal. Si yo me paro en el carbono, tengo, imagínense una cinchada. Yo soy el nudo y tengo dos personas gemelas que me tiran cada una de un brazo. Si las dos tienen la misma fuerza, ¿hacia qué lado se va a ir el nudo?
se va a mantener en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las dos tiran en la misma dirección, en sentido contrario y con la misma intensidad. Por ende, esa molécula tiene enlaces polares, pero es no polar. Hay otras, como lo son el agua, el amoníaco, que tienen enlaces polares y son polares. ¿Por qué? Porque no hay un eje de simetría.